Volar para mí es quizás el mejor regalo. He tenido regalos bonitos, muy bonitos. Recuerdo el que me hizo mi amiga Yomaira cuando cumplí 47 años, una fiesta sorpresa. Pero volar, despegar, saltar de la tierra como cuando hago en sueños, exagerando el movimiento de los brazos, fla, 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 para coger altura y mantenerme. Volar es una de las cosas que más me gusta en la vida, volar. Ver la hermosa Tierra, nuestro planeta tan bello desde el aire, es un privilegio que pocos tenemos. Ver las montañas nevadas, ver el invierno en el planeta, ver abajo las nubes y luego ir descendiendo, saber que vas a atravesar esa capa que a lo mejor tiene un grosor de, no sé, 200 metros quizá. Esa capa donde quisieras tirarte, pero sabes que evidentemente la vas a atravesar y vas a caer y todo se acabaría allí, pero moriría tan feliz cayendo. No estoy en una etapa de muerte, sino de vida, ¿no? Y al atravesar la capa de nubes, sin embargo, me siento en el cielo. Es todo blanco. Es la nada. Es como la muerte. Pero luego inmediatamente aparece otra vez la tierra debajo y esta vez puedes ver lo que hay. Puedes ver el invierno en la tierra. Puedes ver los ríos nevados, los lagos congelados, la nieve, los coches, los campos, el bosque en invierno, Europa en invierno. Europa es mi continente desde hace 30 años. Es tan hermoso el invierno en Europa. Es el mejor regalo, uno de los mejores que he tenido en la vida.